Hola amigos, bienvenidos a Red Privada, el lugar donde estaremos tratando las pequeñas historias, las historias olvidadas, la verdadera historia de nuestro mundo. No nos vamos a quedar únicamente con esa historia oficial, la que viene en libros, la que viene en la tele, la que viene en esas ceremonias cívicas que nadie escuchaba. Y bueno, el día de hoy, amigos míos, no podemos tener con nosotros a nuestro amigo Ángel. Tuvo un pequeño problemita, pero en su lugar trajimos una gran invitada, ustedes ya la conocen, nuestra amiga Fer Anguiano. Fer, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. No, pues emocionada de estar aquí de nuevo. Y para nosotros es un gusto tremendo tenerte, Fer. Créeme que este último capítulo fue muy grato tenerte, con mucha ida y vuelta de información. Ha sido, creo que, de nuestras mejores invitadas que hemos tenido, una gran amiga personal. Y bueno, no pensamos en mejor reemplazo para Ángel en este capítulo que tú. No, pues un honor. Y bueno, amigos míos, el día de hoy vamos a estar tratando ya el cuarto capítulo sobre la independencia de nuestro México. Estamos en este mes de septiembre, bueno, ya octubre. Esto se va a estar estrenando en octubre. Ya nos llevamos 4 capítulos, ya nos llevamos 4 semanas y vienen más, las que faltan. Así que nuestro mes patrio se va a extender hasta octubre, aquí en Red Privada, los míos. El capítulo pasado, si pueden recordar, nos quedamos con la historia de Torcuato Trujillo, la historia de la batalla del Cerro de las Cruces y cómo es que Allende se va a estar enfrentando con Trujillo y posteriormente con Félix María Calleja. Así que bueno, el día de hoy, amigos míos, vamos a estar hablando sobre este general, Calleja, y estaremos tocando estos temas importantes. ¿Quién es Calleja? Fer, ¿recuerdas más o menos cuando te decían en la escuela sobre la independencia quién es el general Félix María Calleja? Bueno, solo me mencionaron que era un militar. Bueno, era un general. No se menciona tanto su importancia, y es que realmente, como dijimos en capítulos pasados, el señor es militar de carrera, de entrada. 1. 2. En 1808 se suscitó una posible invasión a lo que era la Nueva España en ese momento. Tanto así que esperaban que los ingleses llegaran al puerto de Veracruz. Por lo tanto, se llevaron a generales de ese momento al cantón de Jalapa. Y es aquí donde Félix María Calleja instruye personalmente a personajes independentistas posteriormente de la talla de Ignacio Allende, Juan Aldama, en este mismo momento no, pero posteriormente va a instruir a Iturbide, va a instruir a Santana. Es una persona que realmente lo podemos conectar fácilmente con cualquier personaje de México independiente y post-independentista. Militar de carrera, se la ha cuestionado mucho, se la ha juzgado demasiado por lo sanguinario que era. Y es que, amigos míos, si se quieren dar una idea en historia, digamos, en la cultura popular de qué tan mal era Calleja, hay una película, de la saga de la leyenda del Aragón. En este caso, nos vamos un poquito a lo que es la cuarta, quinta película, que es la leyenda del Chupacabra. Hay una escena, amigos míos, donde es capturado por el personaje principal y se le lleva ante Félix María Calleja. Y Calleja, siendo el personaje un niño, lo manda a fusilar, lo manda a encarcelar con los demás que iban con él. O sea, era un tipo que no se tentaba el corazón ante nadie, no lo pensaba. Y es que tiene su porqué, tanto por instrucción militar como por defender su puesto, por defender a lo que él consideraba su nación. Y pues sus ideales, finalmente los militares contienen ciertos estándares de pensamiento, entonces pues a final de cuentas tenía que ser así, porque su formación militar se lo desarrolló. Así es, finalmente es un militar. Él va a responder tanto por sus jefes directos o por sus jefes máximos, en este caso el virrey, como va a responder por sus propios ideales en batalla. Sin embargo,
al tener del otro lado a personas que antes conoció, que antes trabajó con ellos, que antes instruyó, como fue Ignacio Allende, va a haber un choque entre ellos. Entonces tiene que poner la máxima fuerza que pueda para evitar que más gente se le desbande. Y bueno, continuamos hablando de Calleja. Él en un momento va a llegar a armar el propio ejército realista. De hecho, durante la batalla del Granaditas, quienes estaban ahí no eran todo el ejército realista, no era ni siquiera una pequeña parte, era una parte muy local realmente que estaba defendiendo a los ricos de esa ciudad de Guanajuato. De ahí que pueda haber tanta matanza, de ahí que fue, digamos, no tan fácil, sino tampoco tan difícil tomar ese lugar. Y como recuerdan, amigos míos, esa batalla que estuvo al mando del ejército realista tuvo problemas, en cierto momento incluso tuvo miedo, al punto que mandó a llamar a Félix María Calleja con refuerzos, pero nunca llegó. Pero ¿por qué nunca llegó? Si Guanajuato, con gente rica, tendría que ser una ciudad muy importante. Sí, tendría que ser salvada, ¿no? Cualquier cosa. Así es. Sin embargo, la cuestión por la que no llegó no era ningún pleito interno entre generales, no era ningún pleito de logística. Realmente era que él no tenía a su mando tanto número de personas. Para este momento también llega un personaje, amigos míos, del que estuvimos hablando, Torcuato Trujillo, quien perdió todas sus batallas. Es un general de 1000 derrotas. Sin embargo, no se le puede dar este título porque ya hay otra personita en la historia de México que es el héroe de las 1000 derrotas. Porque siempre que perdía volvía a armar su ejército y se ponía en el campo de batalla. De esas personas que cuando se agarran a golpes se levantan y dicen: no escuche la campana. Sí, no, pues no te vas a detener por favor, ni por nadie el hecho de hacer realidad tus objetivos o tus metas, o tus ideales en este caso. Creo que tenía que hacerlo y... Así es, y bueno, en ese caso, Félix María Calleja, al ser una persona tan consumada, tan importante de los generales de ese momento, no la pensó dos veces. Supo que podía armar su ejército por él mismo. Y fue lo que hizo. Armó un ejército de 6000 personas en menos de un mes. Estamos hablando de que Granaditas fue durante el mes de octubre, me parece, si no me recuerdo. Y el grito se da en la madrugada del 16. Así que estamos hablando de alrededor de 15 a 30 días máximo. 6000 personas convocadas. Él prácticamente empezando de cero, desde cifras de dos números. Sí, cifras de dos. Sí, entre cifras de dos ceros. Un pequeño lapso. Y él arma todo este ejército. Ejército muy preparado, eso sí. No como el que llega a tener a su mando Miguel Hidalgo, que realmente son demasiado bandoleros, son demasiadas personas que estaban en la cárcel. Por el simple hecho de cuestionar el por qué les iban a subir el impuesto. Personas que va agarrando y al ser un párroco, una persona de Dios en 1800, tan seguido. Es la ventaja que tiene Miguel Hidalgo. Aparte de que tenía una oratoria tremenda. El tipo era políglota, hablaba en 7 idiomas. En varios idiomas. Te hablaba en latín, francés, español, te hablaba en náhuatl, te hablaba otras dos lenguas, otomí y una u otras dos lenguas indígenas. Te hablaba también Pues sí, o sea, era el mejor portavoz en ese momento de la gente humilde y de la que pues tenía problemas con el gobierno. Así es, de la gente no tan metida en el tema militar, realmente. Porque lo vamos a tener junto con personas de muy gran renombre militar, como es Allende, como es Aldama. Lo vamos a tener con personas de alta clase, como es José Ortiz de Domínguez. Incluso en su momento
la señora La Güera Rodríguez, que realmente ella era una persona de alta clase social en la Ciudad de México, pero tenía cierta característica física. Y yo creo que es algo muy propio de un chileno, que a pesar de que sea de la zona alta o media alta, tiene esa espinita del barrio por dentro. Y es muy carismática, muy doble sentido incluso la señora. Cuando se revela la estatua del caballito de Carlos IV, es ella misma la que dice junto a... En ese momento estaba con Allende y estaba con Simón Bolívar. Y es ella misma la que dice, pues qué pequeños los tiene. Y todos se escandalizaron porque hablaban de Carlos IV, quien acababa de aplicar. Y así como que no les sentía de, no, ustedes se lo creyeron. Yo hablaba del caballo, las tiene diferentes y yo sé de caballos, porque tengo caballos allá en mi casa. Entonces es un tema una característica muy chilanga, ¿verdad? Y Miguel Hidalgo, volviendo un poquito al tema, es el portavoz, como tú dices, de las personas de a pie, de los más humildes, incluso de los indios, porque él habla 3 lenguas nativas, náhuatl, otomí, y realmente no recorre la tercera. Me van a colgar posiblemente por esto, y afirmando que tiene tantas lenguas, pero realmente son las 2 más importantes que habla. Así que esto le permite irse comunicando con indios, con bandoleros, con gente de la cárcel. Sí, o sea, los idiomas te abren puertas y te abre panoramas muy distintos y muy dispersos dentro de los mismos. O sea, creo que así te puede conectar con una persona humilde de casa hasta alguien que llegó a la cárcel sin tener que haber llegado, o alguien que sí llegó a la cárcel, pero porque fue mandadero de... Exacto. Entonces él tiene esa fortaleza de traer gente, pero su ejército no es tan, digamos, preparado, tan profesional. Estamos hablando de que prácticamente ciudad que llegaba era saqueada, porque tenían necesidad de sus personas que estaban en el ejército con él, y porque muchos eran bandoleros. Entonces sí, llegaban, atacaban a los realistas y se podían llevar lo que tenían, era ganar. Pero en el caso de Calleja todos eran militares, consumados y de experiencia, como él. Así que él se va formando, va dejando gente, y realmente de esta escuela de Calleja va a haber personajes generales muy importantes. Vamos a tener generales esenciales como Iturbide posteriormente, como Santana. Va a dejar muchos generales que son importantes durante las guerras, como la Reforma, como la intervención francesa, como la guerra contra Estados Unidos, las 2, de hecho. Y también algo que llama la atención bastante y que me sorprende que por esto no se conozca tanto a Calleja, es que deja personajes tan fuertes como son 3 personas. Y aquí es donde vamos a ver qué tanto se sabe de la historia, qué tanto nos han enseñado. Él deja 3 personas: Anastasio Bustamante, Miguel Barragán y Manuel Gómez Pedraza. ¿Esos 3 nombres te suenan? ¿Te dan alguna Creo que es el primero. Anastasio Bustamante. Anastasio Bustamante. No. ¿Por qué identificas a Anastasio Bustamante? No recuerdo muy bien, recuerdo el nombre, recuerdo que alguna vez lo mencionaron cuando iba en la primaria, pero nada más me suena el nombre. Pues bueno, esos 3 personajes, tanto Bustamante, Barragán y Gómez Pedraza, son futuros presidentes de México. Sí. También dentro de sus filas, dentro de sus escuelas, va a tener personajes que no fue tan, digamos, cercano a la presidencia, pero sí llegó a ser hasta cacique de su estado, el señor Vicente Guerrero. Entonces es una persona que sabe dónde está. Calleja es una persona que sabe cómo influir, que tiene esa oficialidad para dejar que muy preparado.
Entonces, es de aquí que me salte tanto, que no se conozca tanto a América, que no se hable tanto de... Se hablan muchas cosas malas, que fue sanguinario, que fue violento, que fue duro, pero hasta ahí no se habla realmente de cómo fue como militar, ¿sí? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? O a quiénes dejó, digamos, con sus enseñanzas. Creo que repercute más en nosotros las cosas malas que las buenas. Y como que queda, o sea, para hacerte pensar en una sola persona, como que te queda más lo malo que lo bueno. Así es, y es que la historia oficial, amigos míos, tiene una característica muy importante. Va a buscar héroes y villanos. Y de hecho les va a hacer estatuas a todos. Los va a convertir en personas casi míticas de bronce, que no son humanos, que no pueden tener ciertos errores, que no pueden tener ciertas bondades. Nadie es tan bueno que cometen errores, que cometemos aciertos, pero no como para hacernos nuestros héroes patrios, porque realmente en algún momento de su vida no creo que hayan sido perfectos todo el tiempo y creo que hayan cometido aciertos todo el tiempo. Así es, y lo vamos a ver con personajes tan importantes como son Santana, como son Díaz. Lo platicamos en los primeros capítulos de Hidalgo, una persona que siendo el cura viejito, el cura amable, el cura del pueblo, viniendo a ser un cambio inicialmente, pero pues termina, pues a final de cuentas, buscando intereses individualistas. No, y aparte de eso, nos lo pinta como una persona muy amable, muy alegre, muy jugador, pero cuando hablamos de él pudimos ver que era una persona también que era adicta a las apuestas, una persona que era muy enamoradiza, por no decir que mujer que se veía mujer que se echaba. Es una persona que incluso desvió recursos en su momento de la parroquia donde estuvo para... No, de un... Sí, me parece, de un convento en el donde estuvo para sus apuestas y lo duplicó, sí, regresó bastante dinero, pero era dinero de apuestas, es una persona que le ha gustado irse por la libre. Entonces, y después con eso de la independencia, de hecho vamos a ver que es una persona de armas tomar, es una persona aventada, precisamente es lo que vamos a hablar hoy. Hace 8 días, amigos, estuvimos platicando cómo se comenta el por qué Hidalgo regresa a sus tropas cuando las tienen en las puertas prácticamente las garitas de la Ciudad de México. Que si lo hizo porque tenía miedo a Calleja, que si lo hizo porque estaban por atacar a un familiar suyo, por no decir a una hija, que si le pagaron, se tocan muchas variables. Ahora, el tema del pago no creo que haya sido. Realmente Hidalgo era una persona que tenía propiedades, tenía dinero, se supone que sí, como personaje religioso no debería, pero los tenía. Sí, o sea, no venía de cualquier lugar, o sea, sus orígenes no fueron tan humildes como muchas personas dirían, o sea, sí venía de, pues, cierta clase social, ciertos privilegios, o sea, no privilegios tipo virreinato, no, o sea, tampoco, pero pues tampoco le iba mal, o sea, realmente no le iba mal. Es una persona que no tenía que estar tan preocupada por su futuro, realmente, o sea, por el mañana, pero tampoco era una persona que viviera al día, o que tuviera la vida resuelta para él y siguientes generaciones. Finalmente era una persona que en ese momento estaba bien económicamente, estaba bien en todos los aspectos que podía. Sí, creo que mencionaba un pago, creo que pues, es hasta gracioso hasta cierto punto, porque o sea, el señor no sufría tanto. Así es. Y entonces aquí es el tema de por qué no ataca a la Ciudad de México. Estamos hablando de que esto se da a finales de octubre, 30-31 de octubre, a 45 días después de haber iniciado la independencia de México. Entonces se da mucho el por qué. La independencia pudo haber consumado en menos de 2 meses. La independencia pudo haber sido menos sangrienta.
Sin embargo, esto deja con dos posiciones principales. La primera, que ya no iban a pasar de ser atacantes, ahora iban a ser defensores, porque España iba a querer reconquistar la ciudad, España iba a querer reconquistar el territorio, y también en ese momento se hubiera tenido que jugar más con el tema de que sea reconocido por otras naciones y por otros imperios. Sí, de hecho, por España se tardó demasiado en reconocer después de la conquista, después de la independencia, tanto así que hubo una intervención en la que participa Santana y se vuelve héroe en esa batalla. Sí, no, o sea, y bueno, investigando encontré que hasta 1836, o sea, ya habían pasado 15 años de haberse, pues de cierta manera, consumado la independencia, y España reconoció la independencia hasta que la reina María Cristina renuncia a su pues no sé, a su poder y a su... Así es, prácticamente hasta que vuelva a haber otro cambio dentro de la familia real o dentro de la corona española. Y precisamente fue un cambio de la familia real, de la corona, lo que da pie a una independencia, que hace que hasta el virrey de ese momento, el virrey Iturrigaray, sea el primero en proponer una autonomía de México, que es encarcelado, lo mandan a España, y de España la misma corona lo regresa. Pues como tal no estuvo mal en pensar en la autonomía, con eso que estamos pasando con Francia, pero tampoco lo podemos dejar considerado. Se regresa, pero deja de ser virrey, y hasta ahí. Entonces estamos hablando de que desde 1808 que pasó esto de Iturrigaray, se habla de independencia por un cambio en la familia real. Y va a ser un cambio en la familia real, lo que diga, bueno, sí, ya, México es independiente, ya salte de ese tema. Realmente se consuma, porque hablamos de una consumación teórica, o sea, ya la real, y más tarde, como mencionamos, hasta 1836, y ya con 15 años de haber una consumación de independencia teórica. Así es, y es precisamente en estos 15 años que ya pasó un imperio mexicano, que ya pasó un presidente electo por mayoría, que ya pasaron traiciones, etcétera, etcétera. Y ya pasaron demasiadas muertes, como tú lo mencionas, que pudo haber sido mucho menos sangriento. Así es, estamos hablando de que... Porque cuántas batallas no hubo dentro de la misma independencia. La misma independencia duró 11 años. Es demasiado. El reconocimiento duró por parte de España, que era el principal enemigo, tardó cerca de 26 años de iniciada la independencia. Y todo pudo haber acabado en 45 días. ¿Por qué no se hace? Pues bueno, echemos por tierra varias teorías. Número 1, ¿que era atacar a su familia? No era atacar a su familia, para nada. De hecho, él tuvo la agilidad mental, la sagacia de poner a su familia en zonas que ya controlaba el ejército independentista, y precisamente con bienes que él ya tenía o que ya tenía su familia. Entonces, no se trataba de un tema de que fueran a ser atacados porque estaban cubiertos y estaban viviendo bien. Por tema económico, tampoco, lo acabamos de decir. El señor era alguien con posiciones, era alguien con cierto nivel económico. Más aparte de que durante todas estas batallas, estos saqueos, él tanto le paga a sus hombres como se paga a sí mismo. Entonces va teniendo ganancias. Y queda por último el tema del temor a Calleja. Suena hasta cierto punto posible. Calleja, un hombre duro, un hombre de batalla, un hombre sangriento en algún momento, contra Hidalgo, que tenía a su mando a gente que solía desbandarse, que a lo mejor de repente se le iban 1,000, 10,000, que quedaba con la mitad de su ejército y lo tenía que volver a formar. Pero aquí llega el tema. Tampoco era el miedo de Hidalgo a Calleja, porque él era darnos tomar. Él fue el que dijo, no nos vamos a esperar, vamos a atacar en este momento. Él fue el que salió a dar el grito. Y precisamente vamos a hablar de esto
durante la batalla de Aculco, que va a ser la batalla prácticamente inmediata que se dé después de esta batalla de la Ciudad de México. Él retira las tropas, las hace para atrás, y las mandan a Guanajuato nuevamente. En un inicio las manda únicamente a acampar a lo que sería hoy la zona de la Marquesa. Posteriormente los regresan a Guanajuato. Así que esto también es en parte de Miguel Allende, de Ignacio Allende. Las regresa a San Miguel el Grande, hoy San Miguel Allende, porque sabía que con Calleja al mando ya iba a ser inmediatamente despedido Torcuato, y Torcuato, que ya acababa de perder y prácticamente cedió la Ciudad de México. Entonces sabe que ya no iba contra cualquier persona, iba contra alguien fuerte, alguien de peso. Y el primer golpe de Calleja iba a ser atacar a San Miguel. Número 1, para atacar las casas de esos personajes. La casa de Allende, la casa de Aldama, pasarse después a Dolores para atacar la casa y la parroquia donde había oficiado Miguel Hidalgo. Inmediatamente él los manda. Y esto de hecho va a ser un acierto, porque van a enfrentarse y todo. Sin embargo, Calleja es aquí donde empieza a apretar el ejército realista. Tanto así que empiezan las derrotas ahora del ejército independentista. Se pierde San Miguel de Allende. Se cuenta precisamente la anécdota de que saquea las casas de Allende, de Aldama, de Hidalgo, para dar un mensaje, ¿verdad? Para quitarles sus posesiones que tenían guardadas y para enseñarles quién era el jefe. Después, posteriormente, vamos a ir avanzando, y se va a dar la conocida batalla de Aculco. Esta batalla, ¿qué tiene de importante? Pues bueno, Allende e Hidalgo venían retirándose, se encuentran en Aculco precisamente, y aquí es donde va a pasar algo muy, digamos, muy curioso. Alrededor del día 4 o 5 de noviembre van a estar acampando en las afueras de Aculco, tanto el ejército realista como el independentista. Sin embargo, hay algo que ellos dos no saben. Están frente a frente. Están acampando uno al lado del otro. Calleja acampando casi al lado de Miguel Allende, de Ignacio Allende y de Miguel Hidalgo. Para el día 6 es cuando durante unas vigilias, unos momentos que tuvo Hidalgo para peinar la zona, se da cuenta que los tiene enfrente y que los tiene distraídos, que ellos tampoco saben que están ahí los independentistas. Le da la noticia a Allende, y antes de que Hidalgo haga cualquier cosa, dice: cálmate, espérate. ¿Por qué? Porque después de esta derrota, en la Ciudad de México ellos traían 50,000 personas. En pocas palabras. No, realmente demasiadas. Bueno, pero consideramos que también las tropas de los realistas pues no eran pocas. O sea, sin embargo, 50,000 gentes ayudaban demasiado y ayudaron en la batalla del Cerro de los Cruces. Pero entre muertos, heridos y desbandados, se redujo a 30,000 personas, casi el 50% de su ejército. Así que Allende ve una gran falla en esto, de atacar directamente. Por personas iban a perder. Número 1. Número 2, no tenían el armamento necesario para llevar a cabo esta pelea. Sabe lo profesional que es Calleja, sabe lo técnico que es, y sabe que no es de jugar, que no tiene que atacar inmediatamente. Especialmente porque lo que él sabe de ser militar lo aprendió de Calleja. Sabe las tácticas que va a usar, sabe por dónde va a atacar, sabe qué está esperando Calleja. Calleja está esperando un golpe directo, un golpe apresurado. Así que va a ser una batalla, la de Aculco, también muy técnica,
Tanto así que el día 6 de noviembre va a iniciar la batalla. Posterior a que Allende le dice que no a Hidalgo. Pero aquí ya va a ser una batalla más profesional, más técnica. De hecho, van a formar al ejército independentista en 4 columnas, como solía hacerse en esos tiempos, en una especie de tenedor. Y que esperando que Calleja formara igual, con caballería en cierto lugar, con artillería en otro lugar, con infantería. Pero Calleja hace algo muy diferente. Número 1, hace 5 hileras. Así que los batallones se vuelven más delgados, se vuelven más largos y, digamos, de cierto modo, más difíciles de atacar porque no van a estar en el lugar que se supone que estén. También mueve la caballería. Esto va a hacer que, por ejemplo, si tú ibas a atacar a la caballería para hacer que el ejército contrario tuviera cierto miedo, tuviera incluso dificultades para caminar con los cadáveres de los caballos y de los humanos, pues bueno, ya no lo puedes hacer porque ya los movieron a otro lugar y porque la infantería ya va acomodada diferente. Te cambian todo el plan que tú ya tienes Así previsto. es como tener ya una jugada de ajedrez ya puesta y de repente mueve una pieza muy diferente. Te borra todo. Tanto así que los cañones que ya tenían preparados los independentistas para atacar son usados antes de tiempo, son disparados, y de todas las bajas que ellos esperan, no se alcanzan ni 1000. Es una derrota completamente. Son capturados muchos, son pasados por las armas otros, muchos heridos, demasiados, de hecho. Y va a haber una nueva desbandada del ejército independentista. Estamos hablando de que Hidalgo va perdiendo cada vez más gente y Allende. Ahora, de 30,000 personas, ¿a cuántas crees que pasaron? Entonces, pasaron 10,000. Menos. De 30,000 se redujo a solo 7,000 gentes. Y eso juntando los ejércitos de Hidalgo, Allende y Aldama. Estamos hablando de que los diezmaron, los hicieron tenistas al ejército de Aculco. Y van a preparar otro regreso a Guanajuato otra vez. Ya solo con 7,000 personas. Y aquí va a ser donde Hidalgo dé la orden de que, pues bueno, rompan filas, regresen a Guanajuato, lo esperen allá. Y él se va a ir con 4 personas a caballo. Se va por la sierra, se va por diferente camino. Bueno, pero para antes de esto, o sea, al momento de, pues, evidentemente las tropas realistas ganar y derrotar a los independentistas, pues los realistas recuperan a Raúl Merino y a García Conde, que pues originalmente era como de alguna u otra manera el objetivo de esta batalla, porque todas las batallas tienen un objetivo. Y entonces al momento de recuperarlos, que eran prisioneros y algo, pues cumplían su objetivo y habían ganado pues 2 piezas fundamentales para parte de los realistas. Y es que realmente en estas batallas se va a dar mucho. A ver, en todas hay objetivos principales. Si no es una ciudad, es demostrar cierto poderío, o es recuperar ciertos prisioneros, o tomar otros. Ajá, o también el hecho de que, o sea, tus tropas se alejen, o matar a tus tropas, en este caso, por ejemplo, también. O sea, su objetivo era otro, pero también cumplieron objetivos que ni siquiera eran objetivos inicialmente. Objetivos secundarios, completamente, o hasta terciarios. Cosas que no se efectos colaterales que al momento de ganar, pues sucedieron, pero realmente ellos no iban por eso, ellos fueron por otra cosa. Así es como la batalla de Granaditas. Ellos van inicialmente por las riquezas que hay ahí dentro y por el rezago que quedó ahí del ejército. Sin embargo, esta batalla termina ganándole a Hidalgo renombre, termina ganándole a Hidalgo el miedo de los realistas, termina ganándole a Hidalgo más gente. Actos que no estaban tan previstos, pero que sirven. Y en el caso de la batalla de Aculco, como tú bien dices, Calleja no solamente diezma al ejército de Hidalgo y de Allende, sino que empieza a recuperar gente. Sí, y al momento de
O sea, el bando de los independentistas, al hacerse menos, tú ganar más gente, pues evidentemente vas a tener más poder del que tenías en un inicio. Así es, y tanto es el poder de Calleja que va a ir ganando, que posteriormente la corona española lo va a recompensar, le va a mandar más gente y le va a mandar un nuevo general muy, muy fuerte. De hecho, este general va a ser el señor Manuel Flon, también conocido como el Conde de la Cadena. En temas, digamos, militares o históricos ya más adentrados, el señor Flon va a ser una persona de mucho peso, de mucho renombre, y aunque no lo creas, va a ser una persona más sanguinaria, más dura que Calleja. Se manda un Calleja 2.0. Remasterizado. Es como si hubieran mandado al Terminator original y después mandan al otro Terminator que esquiva las balas. Sí, no. O sea, todavía feo. Y no contentos con eso, le mandan artillería, le mandan más hombres, le mandan más insumos. Va ganando cosas Calleja. Pareciera que va retomando el ejército realista para volver a quedarse con el lugar. Pero aquí es donde entra la sagacidad de Allende. Allende se refugia en Guanajuato. Guanajuato es una zona muy minera, es una zona de cañadas, es una zona de barrancos, de mucha minería. Por lo tanto, se tienen muchos explosivos. Y en esos tiempos, las entradas a Guanajuato estaban cercanas demasiado por muchas cañadas. Ahora, Allende sabía cuáles eran las cañadas que se debían tomar para el lugar querido. Se adelanta esto, toma todos los explosivos que puede, hace varios cañones con el metal que hay dentro de la ciudad. Todo está completamente preparado para que en el momento que Calleja se le ocurra cruzar alguna de esas cañadas, todo explote, todo lo entierre bajo tierra. Completamente. Sí, y en una zona minera pues es demasiado fácil, digo, al final de cuentas la tierra está preparada para esto y la tierra tiene cierta configuración que lo permite. Así es. Sin embargo, México y la traición va a estar a la orden del día. Va a haber un personaje, realmente se desconoce por tema histórico si es alguna persona que andaba por ahí, alguien que estaba dentro del mismo ejército o incluso alguien de renombre que termina traicionando a Allende, termina traicionando pues, a todos los independentistas. Va con Calleja y le da la noticia. Y también le dice por dónde puede entrar. Entonces Calleja sortea los lugares que tiene que sortear. Se salva completamente y esos explosivos quedan inútiles. Prácticamente quedan sellando las salidas que iban a tener Allende si es que llegaba a entrar Calleja. Entonces aquí Allende va a estar con la espada contra la pared. Sí, ¿no? Sí. Va a estar sitiado Allende. Va a ser una guerra nuevamente muy sangrienta, muy dura. Y es que realmente eso es la independencia. Eso es cualquier guerra. Eso es cualquier movimiento. Se habla mucho de que hay ciertas formas de pedir ciertas cosas, que se debe de tener cierta tranquilidad, cierta paz. Pero, vamos a dejar de hacerlos, ¿no? Todos los cambios que ha habido en la historia han pasado por el campo de batalla alguna vez. Y es que se recorre mucho esta frase. Donde hubo paz, alguna vez hubo guerra. Y en este caso, México es una zona en constante guerra. Es una zona en constante frío y en constante derramamiento de sangre. Y no va a ser lo contrario Guanajuato en esta retoma de Calleja. Va a hacer que se diezme el ejército. O sea, prácticamente lo va a desaparecer. Aún más de lo que ya venía de la batalla. Aún más, estamos hablando de que pasaron de 50,000 a 30,000. De 30,000 a 7,000. Y de 7,000, si no mal recuerdo, van a pasar a cerca de 3,000 personas. Nuevamente a la mitad.
O sea, la mitad de la mitad que ya venía La más mitad de la manejada. mitad de la mitad. El gato del gato del pato. Sí, evidentemente. Y bueno, con esa victoria de Calleja, va a tener que huir Allende, se va a ir a Zacatecas. Miguel Hidalgo va a estar en Valladolid. De hecho, aquí es donde va a empezar el pique de ellos. Allende le llama mucho la atención que Hidalgo se fuera solo a Valladolid. De hecho, le manda 2 cartas. Una muy formal, diciéndole: General Hidalgo, lo necesitamos en tal zona, están dejando tal lugar, lo necesitamos con sus hombres, necesitamos que regrese, que salga de Guadalajara, entre a Guanajuato nuevamente. Y otra, ya muy personal de Allende, muy enojada Allende, diciéndole: yo sé lo que estás haciendo, te me regresas en este mismo instante para acá y te tengo checado, sé que quieres tomar un barco para salir del país. Entonces, se tenía el tema de que Hidalgo ya iba a abandonar la independencia, que Hidalgo estuvo pensando sumamente en irse por un buque y salir del país hacia Estados Unidos. Sin embargo, sabemos de la misma historia que cuando empieza a haber roces internos en el mismo movimiento, empieza a haber cosas que hacen mucho más complicado la consumación del movimiento en sí. Así es, y estos roces internos muchas veces traen derrotas. Y esa no va a ser la excepción. Allende va a huir hacia Zacatecas. Allende va precisamente a estar sitiado allá. Es donde se da precisamente la historia que les contaba, amigos míos, de un traidor que estuvo con él prácticamente desde el inicio. Este señor, no mal recuerdo su nombre, era... ¿Cómo se llama? El señor... Rafael Iriarte. Iriarte va a ser una persona de dinero, es una persona que está con Allende y con la Lama desde el inicio de la independencia, y que va a ser muy raro porque cuando atacaban a sus tropas, Iriarte salía ileso, Iriarte salía como si hubiera ganado. Entonces empiezan a levantar ciertas sospechas, ciertos roces. Después él dice que captura a la esposa de Calleja, y cuando van a hacer el trato con Calleja de rendir sus tropas por su esposa, Calleja se supone que manda a apresar a la esposa de Iriarte y hacen un intercambio de esposas. Entonces pierden todo este plan que tenían de rendir a las tropas a Calleja. Y después Iriarte va a ser encontrado solo completamente, después de que Allende en Zacatecas lo manda con sus tropas y le dice a uno de sus generales, de hecho muy importante este señor, Ignacio López Rayón, lo deja al mando de Guanajuato y dice: si vuelves a ver a Iriarte sin mis hombres o sin mí, fusílalo de traidor. Y lo fusilan. ¿Por qué? Porque unos días antes él acababa de perder, siendo capturados por realistas, y él sale como si nada, no es ni apresado, y es una persona de las que están hasta arriba. O sea, se hubiera esperado que le pasara algo similar a Allende y a Lama, por lo menos fusilado. Pero no, el señor se regresa con calma, se regresa sereno, hasta que López Rayón lo agarra y le dice: usted es un traidor y lo voy a pasar por las armas. Y lo pasan completamente. Entonces, aquí es donde va a haber muchos traidores ya. Es donde se va a dar el apogeo. Incluso a Hidalgo se le va a llegar a traidor durante esa batalla de Guanajuato, en la que él está nada de irse por buque. Se desconoce la contestación. De hecho, se dice que ignoró todas las cartas y que ya posteriormente se iba a reencontrar con Allende. Pero es aquí donde van a estar todos estos roces, todos estos conflictos que van a tener Allende y Hidalgo.
Y bueno, ¿quién va a tomar venganza de que Allende sea sacado de Guanajuato? Pues aquí es donde va a haber una de las anécdotas, amigos míos, muy importante, mencionada por varios historiadores. Especialmente la encontré en el libro de México a través de los siglos. ¿Te suena la segunda matanza de Granaditas? ¿O la segunda batalla de Granaditas? No, solo me mencionaron uno. Nada más mencionan una. Y es que la segunda matanza va a ser a raíz de esta derrota. Como recuerdan, durante la batalla de Granaditas se toma, se matan muchos españoles, otros se quedan apresados. Se utiliza la misma alhóndiga como cierto, ¿cómo decirlo? Como cierta presión para alrededor de cerca de 100 españoles, y es custodiada por el ejército independentista. Pero aquí va a haber una persona, va a ser un negro, y esto no lo digo de forma peyorativa, así está escrito, un negro conocido como el Negro Lino, quien al saber esto hierve de rabia, va hacia la Lóndiga y no pelea para nada, él es del bando independentista, y mata a los 100 españoles ahí, porque sabía que Calleja iba a liberarlo. Es aquí donde los pasa a cuchillo a todos. Se dice que los degollan precisamente, y que eso únicamente lo usó por Allende. Sin embargo, la verdadera historia, el por qué hizo esto, no es únicamente Allende, sino que unos días antes, en una de las batallas de Calleja, son capturados 800 prisioneros del ejército de Hidalgo. Nos va más ligado Hidalgo que Allende. Son capturados, son tomados prisioneros, y es aquí donde empieza la historia negra de que realmente es completamente verdad. Se dice que en sus 800 prisioneros los mandó a matar se dice que son quintados. ¿Qué quiere decir quintado? Pues bueno, que al azar los fusilan, como en Malcolm cuando está diciendo Tú vive, muere. Pues bueno, es lo mismo, pero en este caso era 1, 2, 3, 4, 5, y al 5 se lo llevan para allá. Entonces, cada cinco prisioneros eran llevados, eran fusilados y pasados por las armas. También a esto se va a sumar Esto, a final de cuentas, pues va a dejar un quinto de la población muerta. Pues sí, va a haber un quinto de esa población muerta, va a ir diezmando cada vez más tanto a las tropas que están en pelea como a las tropas que quedan como prisioneras. Ahí es donde se cuestiona mucho Calleja, que es tan sanguinario. Y bueno, aquí, como dicen, a cada acción una reacción, de igual o mayor magnitud. Pero en sentido contrario. ¿Por qué ahora es Calleja el que toma venganza? Y no contra el Negro Lino, sino contra los independentistas. Al saber esto, Calleja en Guanajuato, ya tomada la ciudad, tomado el estado, da la orden de pasar a todos a degüello. Es decir, iba el ejército por allí haciendo sus rondines, y persona que se encontraran después de cierta hora, después de cierto toque de queda, era degollado, fuera niño, mujer, hombre civil, independentista, bandolero, lo que fuera, degollado completamente. Se dice que fue tan dura esta masacre de Calleja que incluso tuvo que salir el párroco de la ciudad a pedir clemencia, porque era tanto las muertes, tanto los degollados, que estaba tapizado de cabezas y de cuerpos. Después de ahí, va a haber bastantes anécdotas. Se dice también que
Dentro de los hombres que toma prisioneros Callejas son pasados por cuchillos, son degollados, son abiertos el vientre. Son completamente descuartizados los hombres que caen a manos de Calleja. De ahí tanta fama mala de él. De ahí tanto miedo de los independentistas de caer con él. Preferirían caer con un Torcuato Trujillo, incluso quedar ante el rey de España, antes que caer en manos de Calleja. Tanto así que ni siquiera el mismo Anastasio Bustamante se fiaba de él. Él cuenta la anécdota de que en la Alhóndiga de Granaditas, esto no es de Calleja, esto es de su gran amigo, el conde de la Cadena. De él no hablamos tanto, también es sanguinario. Y es que Bustamante cuenta la anécdota de que cuando él queda a cargo de Guanajuato, el conde de la Cadena, él va a la Alhóndiga de Granaditas, lo hace su oficina, su centro de mando, y le reportan, llega con un reporte de que ha capturado a varios prisioneros. Y literal, con todo el desaire que puede dar el conde de la Cadena, con toda falta de sensibilidad, está escribiendo un documento. Le llega a Bustamante, le dice que tiene prisioneros. Y antes de que diga Bustamante cuántas personas tiene prisioneras, ya, fusílalos a todos. No más alza la cabeza para decir fusílalos. Y la vuelve a bajar. Sí. Y Bustamante se saca completamente del lugar. Pero señor, no me importa. Te dije que los fusilaras. Y bueno, Bustamante no tiene de otra que fusilarlos. Sí, tiene que cumplir las órdenes de su jefe, porque si no, él va a ser el fusilado. Y las demás personas, ¿no? Así es. Entonces, a su salida, va a salir de la Alhóndiga de Granaditas y se encuentra con que hay dos criollos de la clase alta de Guanajuato que estaban intentando entrar para poder hablar con el conde de la Cadena. No se sabe realmente de qué querían hablar, si alguna tregua, a lo mejor hasta van a gloriarlo, pero le dice Bustamante, bueno, yo acabo de venir con él, soy hombre de confianza, si gustan yo puedo tratar de que lo reciba. Entra Bustamante nuevamente a la oficina, ve al conde de la Cadena, dice, señora, hay unos criollos que quieren hablar con nosotros. Ok. Fusílalos con los prisioneros. Pero señor, son criollos, son hijos de españoles. No me importa. Te dije que los fusilaras o te fusilo yo. Se cuenta que saca una pequeña pistola, un pequeño mosquete de ese momento, y lo pone en la mesa. Y bueno, Bustamante no tiene de otra. Se lleva a los dos criollos, no se sabe de qué quieren hablar con él, y los fusila. O sea, Calleja y el conde de la Cadena eran unas personas muy duras, de temperamento muy explosivo y, como acabas de ver, muy sanguinarias. Sí, bueno, pero dentro de lo que... El corazón ante nadie. Pero dentro de lo que corresponde, pues también Bustamante pues no era tan mala persona, porque pues todavía como que se tentó el corazón a decir, pero o sea, le iba a decir el número de personas de las que iba a matar. Bustamante estaba cumpliendo sus órdenes, o sea, pero no por gusto, era porque eran órdenes de su jefe y tenían que cumplir la... No, de hecho, Bustamante no estuvo ni siquiera en el pelotón de fusilamiento de los prisioneros, y no fusiló junto con los... Bajita la mano, no los fusiló a los criollos con él, los fusiló después. Así que no, digamos, si pasaban, supongamos que eran 30 personas y las pasaban al paredón, primero pasó a esas 30 personas, los cadáveres, y después pasó a los criollos. Tampoco él fue un animal que los fusiló con no sé nada, o les hubiera dado ahí el tiro afuera de la Alhóndiga de Granaditas. Él está cumpliendo órdenes, él estaba llevando principalmente un reporte de prisioneros. Posiblemente pudieron tener ahí algo bueno en las manos para volver a atacar a Allende. Posiblemente pudieron tener
que podían jalar nuevamente al ejército, que se realista. Sí, realmente tiró por la borda esa oportunidad, esa pequeña luz que tenía en ese momento y les tiró a matar. O sea, fue completamente sanguinario, sin necesidad. Y más porque en la guerra hay ciertos códigos. Uno de ellos, y tanto de esos tiempos como de ahora, es que tienes que cuidar a los prisioneros. Es un, digamos, es un crimen completamente de guerra. Haber acabado la batalla, tener heridos y matarlos, o sin ningún juicio, sin ninguna atención médica, darles ahí mismo el tiro de gracia. Pues bueno, es algo parecido a lo que hacía Calleja, lo que hacía el conde de la Cadena, y desgraciadamente por ellos es algo que hacía el ejército realista. Estamos conscientes de que no todos eran igual que ellos. O sea, entre sus filas había un Iturbide que posteriormente se cambia de bando, un guerrero que se da cuenta de lo que están haciendo, y van a ir reservando también gentes de ellos. Pero esto, amigos míos, lo vamos a estar viendo en el siguiente capítulo. Fer, ¿con qué te quedas de este capítulo? Hablamos mucho de Calleja, hablamos mucho de Allende. ¿Qué te resalta a ti? La verdad me resalta el hecho de que la historia, uno, no es como la pinta, ya lo sabíamos, pero lo volvimos a vivir, uno. Y dos, creo que la verdad me hace conocer mucho más a fondo la historia realmente, y ya una historia, pues ya sin héroes o sin villanos, realmente personas. Con personas, y vemos que realmente, pues sí, los militares sanguinarios y todo lo demás, pero dentro de los mismos militares hay personas que todavía se reblandecen un poco el corazón al momento de, pues, fusilar a gente, ¿no? Y más que reblandecerse, yo creo que tienen principios morales. Humanidad inicialmente, yo sé. Humanidad. Y pues por una parte, y que un problema pues bastante grande es el hecho de los problemas dentro de un movimiento. O sea, porque nosotros sabemos que hacen acciones, el movimiento va haciendo ciertas actividades, ciertas acciones, pero hay problemas internos que hasta después se conocen y hasta después realmente se ven pues ciertas deficiencias que provocan estos problemas. Así es, y no solamente en movimientos, incluso en mismas, digamos, sociedades, en mismos lugares que deberían de tener el conjunto de hermandad. Y de repente, porque alguien quiere más o porque alguien quiere menos, se rompe esta similitud. Sí, creo que la peor parte de los movimientos es cuando empieza a ver por individualismos y no por ideales o por derechos de una comunidad. Así es, de repente hay un paro y hay algún individual. Ay, todo se va. Sí, así es. Pero bueno, amigos míos, esto fue todo por hoy. Es un gran capítulo, falta mucho de Calleja. A mí me resalta demasiado y me resaltó en el momento de la investigación que 3 presidentes estuvieron a sus órdenes, estuvieron en su escuela, que conoció a Guerrero y que conoció a Iturbide. Bueno, de Santana sí lo sabía, pero Guerrero y Bustamante, Gómez Pedraza y este otro presidente me resaltaron demasiado. Un tema que no se habla tanto, un tema que, bueno, no avanzamos más de 5 o 6 días hablando ahorita, y que en la escuela te pasan toda la independencia en cerca de 2 semanas. Menos de 2 semanas, incluso en una ceremonia cívica. Entonces, sí, son videos o sea, los vemos en videos de memorización, o de cuando vas a el Ángel de la Independencia, vas a ciertos museos y te das cuenta de que pues literalmente se habla que los así es, que bueno, en el tema del Ángel es como un collage de todo lo que hubo, porque de repente tienes igual el monumento de la revolución, porque tienes a un Hidalgo conviviendo con un Allende, conviviendo con un Santana, no con Santana, no, conviviendo con con personajes que no conocieron o que en su momento tuvieron enemistades. Tienes un Morelos conviviendo con un López Rayón, que se pelearon por la plaza que dejó vacía a Hidalgo.
que porque uno era su amigo personal, que porque el otro era su secretario. Sí, no son. Entonces, son pequeñas peleas que se hacen muy grandes y al final de cuentas ya no lo puedes entender. Y ya al momento de querer hacer una historia oficial, de querer hacer un monumento para todos y no para uno solo, juntan todo. Y lo mismo en el de la Revolución. Tienes un Villa conviviendo con un Carranza o conviviendo con un con un Zapata que no eran tan amigos. Tienes Sí, al final de cuentas trata de, a los mismos mexicanos nos trata de, pues, mostrar de alguna u otra manera, nuestro pasado y de la manera que más les convenga, porque a final de cuentas son movimientos tan sonados que deben de parecer que es uno solo. Y en todos los casos, todos tienen lo suyo en la bolsa realmente. O sea, Hidalgo quería completamente después de ir ganando batallas, ya ser el personaje principal. Allende quería ser una república independiente, quería autónoma. Morelos quería una nación soberana, independiente. Sí, o sea, al principio. Se van a ir dando esas cositas. Sí, o sea, al principio todo el mundo, bueno, todos los, pues sí, de personajes de la independencia parten de un mismo punto, de una misma idea. Por eso se comienza el movimiento, pero mientras va avanzando el movimiento, pues evidentemente va tomando ciertas diferentes, pues no sé, ideas, van pasando los años y como va pasando el tiempo, pues no es uno el mismo. O posiblemente por el mismo campo de batalla. Te va cambiando demasiado. Un Allende que necesitaba mucho un Hidalgo que presionara por el sur para apresarlos sin cañadas, mientras que estaba un Hidalgo que quería seguir avanzando hacia otro lado, o un Hidalgo que quería enfrentarlo en el momento que él se le diera la gana. Sí, sabemos que es muy difícil, sí, es muy difícil el hecho de un grupo o un batallón o lo que sea, una tropa, literalmente pensar lo mismo. Creo que por eso siempre se busca un líder para como tratar de todas esas ideas encapsular en uno solo. Y al final tener el resultado, no sé, la consumación de la independencia. Así es, y esto lo vamos a ir tratando en temas más adelante, más a fondo. El siguiente capítulo, lo más seguro es de que estemos hablando de Morelos ya, estemos hablando más de López Rayón, estemos hablando más de una posible entrada de Vicente Guerrero o de Guadalupe Victoria, que adelanto, no era su nombre oficial Guadalupe Victoria, este nombre se lo agencia en la casa de la abuela Rodríguez y su significado es la victoria de los Guadalupes, que era un grupo de esclavos, muchos eran negros, que se unen a la independencia y se les da el nombre de los Guadalupes. Entonces él era la victoria de los Guadalupes, al ser el máximo representante. Y estaremos ya tocando más la parte, te lo marcan en las escuelas como la etapa de organización. Acabamos de ver la etapa inicial y la etapa donde ya se integra Calleja y Flom de la Conde de la Cadena. Entonces, ya a partir de ahora tenemos que irnos más al bando real, luego al bando independiente vamos a estar viendo más. Como un José María Morelos va a ir armando estas pláticas, estos congresos como el de Apatzingán, y va generando nuevamente va juntando a todos los que están dispersos. Después va a haber temas muy importantes, materias muy importantes, personajes como de la talla del Pípila, precisamente, héroes desconocidos, que vamos a estar tocando aquí, amigos míos. Por mi parte ha sido todo, ha sido un gran capítulo. Fer, un gustazo tenerte acá nuevamente, esperamos tenerte capítulos más adelante, posiblemente en algún capítulo especial por ahí de diciembre, esperamos tenerte aquí. La revolución quizá también. O la revolución, tenemos que tocar en eso, en noviembre. Y ha sido un gran capítulo, por mi parte ha sido todo, amigos míos. Recuerden seguirnos como Red Privada o Red Privada Podcast. Fer, ¿cómo pueden seguirte? ¿Dónde pueden encontrarte? En Instagram, @feranguiano7. Feranguiano7, una gran
ingeniera civil, próximamente. Búsquenla en Necia, va a ser celebridad. La ingeniera a la que se le cayó el cuerpo. Necia. Y a mí pueden seguirme como Irving RVC CRZO. Ha sido por parte nuestra todo. Amigo Ángel, te esperamos en el siguiente capítulo y que tengan un gran fin de semana. Hasta la próxima, amigos míos. Hasta la próxima.